Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer al equipo organizador de este primer curso de Cardiogeriatría Clínica Alemana 2021, al equipo de geriatría y en particular al doctor Luis Morales, quien me invitó a participar en esta sesión para conversar con ustedes respecto de algunos aspectos relacionados al uso de antiagregantes y anticoagulantes en el tratamiento de la enfermedad coronaria en nuestros adultos mayores. No tengo conflictos de interés relacionados con el tema de esta charla y este es el temario de algunos de los aspectos que vamos a tratar en los siguientes minutos. Siempre cuando nosotros nos enfrentamos a decidir utilizar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, en especial en el adulto mayor, tenemos que estar muy claros de algunos aspectos respecto al riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico en nuestros pacientes. En el adulto mayor es bien sabido que hay cambios fisiológicos que permiten incrementar el riesgo protrombótico por mayor estasia sanguínea, por mayor reactividad plaquetaria, por patologías que deterioran el estado del endotelio con disfunción endotelial propiamente tal y sin duda la asociación del uso de varios fármacos y productos que podrían interferir en estas vías. Además, el envejecimiento siempre nos expone a fragilidad vascular, en especial la relacionada a la vasculopatía amiloidea en el cerebro y algunas comorbilidades de los sistemas digestivo y excretores como el funcionamiento del hígado y del sistema renal genitourinario. Y así hay, como ven ustedes, varias enfermedades que podrían estar interfiriendo con la función de algunos de estos sistemas y por ende modificando nuestro riesgo trombótico y hemorrágico. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces nuestros pacientes tienen polifarmacia, y no solamente eso, sino organización de horarios, de días bastante compleja algunas veces, fármacos que se utilizan solo de lunes a viernes, otros que son solo día por medio, etc. Y tenemos que considerar que hay modificaciones fisiológicas que podrían alterar la absorción de los fármacos, la distribución de ellos, modificando su vida media y concentración plasmática. Siempre hay que tener en cuenta si hay sobrepeso, si hay bajo peso, si hay cambios en el volumen circulante. Por otro lado, pudiera existir también alteraciones en el metabolismo, especialmente en el metabolismo hepático, y en ese sentido hay que tener alguna conciencia de modificaciones en la actividad de los citocromos, dados los fármacos que utilizamos, especialmente los inhibidores del P2 y 12, clopidogrel, ticagrelor, que necesitan, en el caso de clopidogrel, activación por citocromos. Finalmente, tener bien en cuenta el estado excretor, particularmente el estado de función renal para el aclaramiento de los fármacos que utilicemos. Este es un gráfico de nuestras plaquetas. En él vemos intrincadas vías de activación o inhibición de los procesos mediante los cuales nuestras plaquetas hacen sus acciones de agregación e inicio del fenómeno trombótico propiamente tal. Los inhibidores del P2 y 12 actuando sobre el receptor de ADP, la aspirina actuando sobre la COX-1 y varios otros más que no vamos a tratar en esta vez. También es muy reconocido por nosotros el beneficio que significó utilizar antiplaquetarios en el tratamiento del síndrome coronario agudo. El agregado de aspirina al tratamiento estándar significó un 20% de disminución de eventos isquémicos. El agregado de clopidogrel sobre la aspirina fue otra reducción de 20% de eventos isquémicos. Y así, nuevos antiplaquetarios han seguido logrando reducción de los eventos isquémicos, pero a expensas de mayor exposición al sangrado. Ahora, cuando nosotros hablamos de prevención primaria, es aquí donde sí hay controversia, pero la evidencia va inclinándose a que más bien no habría beneficio neto de utilizar antiplaquetarios tipo aspirina en prevención primaria de pacientes adultos mayores. El proyecto de prevención primaria japonés es un estudio que analizó más de 14.000 pacientes de 60 a 85 años randomizados a usar aspirina o no.
Y como ven, el seguimiento demostró que no había una diferencia significativa entre la incidencia de eventos cardiovasculares entre los usuarios o los no usuarios de aspirina a lo largo del tiempo. Pero sí hubo distintas condiciones que más bien se podrían interpretar como daño. La presencia de síntomas gastrointestinales, de pirosis, la evidencia de enfermedad ulcerosa gastroduodenal, la esofagitis y el reflujo, la hemorragia gastrointestinal o los fenómenos gastríticos fueron evidentemente más en los usuarios de aspirina que en los no usuarios de aspirina, con diferencias significativas. Por lo mismo, este estudio japonés revela que no hay un beneficio neto de utilizar aspirina. También se comprobó eso en el ASPRI, o ASPRE, en el cual randomizaron más de 19.000 pacientes de más de 70 años a usar aspirina 100 o placebo. Y como ven, también las curvas prácticamente no se separaron, no hubo una diferencia significativa entre la incidencia acumulativa de eventos cardiovasculares a lo largo del tiempo entre usuarios o no usuarios. Pero sí hubo una diferencia muy significativa, desfavorable para aspirina, en lo que significa hemorragias mayores. 361 en el grupo aspirina, 260 en el grupo placebo. Por lo tanto, también este estudio demuestra que no hay un beneficio neto. Y así hay algunos otros estudios también que han revisado la evidencia y que, si bien confirman que los eventos hemorrágicos fueron principalmente asociados a cáncer, no hubo una reducción significativa en el objetivo combinado de muerte, demencia o secuelas con limitación física persistente. Es así que en relación a estos hallazgos, las guías actualizadas no recomiendan el uso de aspirina para prevención primaria en pacientes mayores de 70 años. Esto fue corroborado también en un metaanálisis que reunió varios estudios, son una docena de estudios de uso de aspirina en prevención primaria y secundaria en enfermedad vascular. Y en el análisis global lo que podemos observar es un beneficio neto de aspirina en reducción de eventos vasculares serios. Pero en la proyección a 5 años, en pacientes mayores de 65 años, de 65 a 74, el gráfico muestra, encerrado en los cuadrados rojos, el beneficio neto, una reducción de riesgo absoluto de casi 10% de eventos vasculares a 5 años en mujeres y hombres mayores de 65 años. Por lo tanto, prevención secundaria nadie lo duda, pero en prevención primaria hay duda. Ahora, ¿qué respecto a los inhibidores del P2Y12? Clopidogrel es el fármaco que se usó inicialmente y con el cual empezó la generación de fármacos inhibidores del P2Y12, receptor del ADP, para disminuir la agregación plaquetaria. El CURE es el estudio que demostró una reducción de riesgo relativo de 20% en eventos isquémicos a un año, pero hubo un incremento de 38% de sangrado mayor. Evidentemente, clopidogrel fue más efectivo que placebo, independiente de la edad. Y así se ha comprobado en distintos otros estudios el beneficio de utilizar clopidogrel. Hay también varias consideraciones inter e intrapaciente. Ahora, en el estudio publicado por Yusuf en el New England Journal, cuando uno revisa los datos de los pacientes añosos, el beneficio no fue claro en los pacientes mayores de 65 años. Sin duda en los menores sí, pero en los mayores de 65 años no fue tanto. El equipo del estudio CURE también hizo otros análisis y publicaciones y, por ejemplo, demostró de que la disminución de muerte cardiovascular, infarto y accidente cerebrovascular a lo largo del tiempo sucedía utilizando clopidogrel, independiente de que se haya tratado el infarto médicamente, con angioplastía, con cirugía. Y otro estudio, el Clarity, demostró que eso también sucedía haciendo trombolisis, es decir, trombolisis y además clopidogrel.
Pero en el Clarity se excluyó del análisis a los pacientes mayores de 75 años. Por lo tanto, siempre tenemos ese sesgo de exclusión de los pacientes mayores para hacer una extrapolación de sus beneficios en este grupo de pacientes. Así entonces, cuando analizamos los resultados de los dos estudios, el CURE que estudió clopidogrel y el PLATO que analizó ticagrelor, en el CURE, en mayores de 65 años no hay datos disponibles para analizar el beneficio neto. Y en el PLATO, con ticagrelor, ese beneficio en la práctica no fue tal porque la reducción de riesgo relativo fue incluso desfavorable en los mayores de 65 y en los mayores de 75 años, hazard ratio de 1.07 y de 1.02 respectivamente. Ahora, se hicieron otros estudios que hicieron las mismas comparaciones, ticagrelor versus clopidogrel en síndrome coronario agudo, pero específicamente en adultos mayores. El Bremen-STEMI en pacientes mayores de 75, el Swedenhart en mayores de 80 años y el Popular Age en mayores de 70 años. En todos ellos, ticagrelor tenía mejores resultados que clopidogrel respecto al beneficio neto. Disminución de eventos en el seguimiento después de uso de ticagrelor o clopidogrel. Pero también en todos ellos hubo más eventos de sangrado significativo, más readmisiones por sangrado, sea mayor o menor, en los usuarios de ticagrelor versus clopidogrel. Ahora, yendo un poco más allá, se hizo estudios con esquemas prolongados de uso de ticagrelor, prasugrel o clopidogrel. El DAPT estudió 30 meses de tratamiento con clopidogrel, prasugrel versus aspirina placebo. El Pegasus fueron 3 años con ticagrelor versus aspirina placebo. Y el TEMIS, 4 años y medio con ticagrelor aspirina versus aspirina placebo. En todos los casos se vio que a lo largo del tiempo el beneficio en disminución de eventos, muerte, infarto, accidente vascular se mantenía. Es decir, el beneficio neto seguía existiendo en el largo tiempo. Por lo tanto, habría que considerar esto de esquemas prolongados en pacientes de alto riesgo, ¿ya? Pacientes con muchas comorbilidades o factores de riesgo. Pero también teniendo en cuenta de que en todos los estudios de seguimiento de más largo plazo el sangramiento aumentó. Todo esto fue menos complejo para clopidogrel y sí más sangrado, más readmisiones por sangrado para prasugrel o ticagrelor. Ahora, pasando ya a conversar respecto de los anticoagulantes propiamente tal en el síndrome coronario agudo en adultos mayores. Bueno, nosotros todos reconocemos el beneficio y la función que tienen los anticoagulantes en disminuir las recurrencias isquémicas en muchas condiciones cardiovasculares dependientes de tromboembolía y particularmente también en enfermedad coronaria. El uso de anticoagulantes antivitamina K junto con aspirina disminuyó las recurrencias isquémicas en pacientes con síndrome coronario agudo, pero claramente con un incremento de sangrado. Y el uso de los anticoagulantes directos, con un perfil clínico más favorable, con mejor estabilidad y con características que permiten mejor adherencia al tratamiento, en su uso en fibrilación auricular y otros procesos tromboembólicos, embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, abrió las puertas para investigar respecto a si podría tener beneficio en el tratamiento de enfermedad coronaria. Y desde allí se han probado varios anticoagulantes directos, pero solamente rivaroxaban hasta la fecha ha alcanzado resultados significativos en los estudios en fase 3. Dos de los principales estudios en ese sentido, utilizando rivaroxaban, son el Atlas y el Compass. El Atlas, que tuvo un seguimiento de 2 años, tuvo 2 brazos, uno con rivaroxaban 5 o 2.5 miligramos, más aspirina o doble antiagregación plaquetaria versus placebo más aspirina o doble antiagregación plaquetaria. Y cuando analizamos específicamente el grupo de pacientes mayores de 65 años, evidentemente hay un beneficio
una disminución de la tasa de eventos, muerte cardiovascular, infarto o accidente cerebrovascular, con un hazard ratio de 0.84, pero a expensas de claramente mayor sangrado que los otros grupos de edad. Un hazard ratio de 5.03 comparado con 3.4 o 3.9 en personas de menos de 65. En el COMPASS se randomizó dos grupos también, uno rivaroxaban 2.5 más aspirina versus placebo aspirina. Y en el análisis de los pacientes mayores de 75 años también se observó un beneficio neto de disminución de muerte cardiovascular, infarto o accidente vascular con un hazard ratio de 0.89 y un incremento significativo del sangramiento comparado con los grupos de pacientes de menor edad, un hazard ratio de 2.1. Así es que estas estrategias son útiles, pero una vez más, nosotros tenemos que estratificar bien a los pacientes según sus factores de riesgo, sea hemorrágicos o trombóticos, para poder utilizar estos esquemas de tratamiento que han demostrado ser beneficiosos siempre y cuando tengamos muy presente el riesgo de sangrado. Hablaremos entonces de las estrategias para la reducción del riesgo de sangrado. Toda hemorragia sin duda es una complicación grave o potencialmente grave. El uso de antitrombóticos y el riesgo de hemorragia siempre han despertado el interés por diseñar esquemas de tratamiento o estrategias para, sin perder la eficiencia del fármaco, disminuir el riesgo de sangrado. Ahora, todas estas se han planteado en ambientes en que se mantiene la indicación de doble antiagregación plaquetaria. Dentro de las principales estrategias, una que parece bastante lógica es disminuir la duración del uso de doble antiagregación plaquetaria. En ese sentido, el desarrollo de los stent también ha ayudado, porque los nuevos stent tienen características de seguridad con perfiles mejorados para poder utilizar menos tiempo doble antiagregación plaquetaria. Y en el análisis de subgrupos en pacientes de edad avanzada, no ha habido diferencias significativas en los eventos clínicos entre los esquemas cortos versus esquemas largos de uso de doble antiagregación plaquetaria. Otra de las estrategias que se podrían utilizar para reducir el riesgo de sangrado es el descalamiento del fármaco que estamos utilizando, del inhibidor P2Y12. Es bien sabido que los mayores beneficios antiisquémicos de estos fármacos potentes se observan en el primer mes de su uso. Y el sangrado más bien se acumula a lo largo de todo el periodo de uso de estos medicamentos. En ese sentido, les puedo destacar un par de estudios. Uno, el Host Reduce, en el cual mantuvieron en un brazo aspirina más prasugrel 10 miligramos durante un año. Y en el otro brazo disminuyeron inicialmente prasugrel 10 miligramos y al mes bajaron a la mitad, a 5 miligramos. Los resultados en los mayores de 65 años fueron prometedores porque se mantuvo el beneficio de reducción de eventos, muerte cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular, sin un incremento del sangramiento, evidentemente. En el otro estudio, el Tropical, un brazo mantenía aspirina más prasugrel 10 y el otro brazo, el brazo de intervención, fue una semana de prasugrel seguida por una semana de clopidogrel y de ahí en adelante clopidogrel guiado por pruebas de función plaquetaria, un poco más complejo. Pero este esquema no demostró mayor beneficio en los mayores de 70 años. En menores de 70 años sí, fue protector, mantuvo beneficio con reducción de los eventos, pero en los mayores de 70 años utilizar pruebas de función plaquetaria, no disminuyó significativamente el sangrado. Y por último, una tercera estrategia para disminuir el riesgo de sangrado es decididamente no usar aspirina. Es sabido que la aspirina impacta poco cuando ya se está utilizando antiplaquetarios más potentes, pero sí suma bastante respecto al riesgo de toxicidad gastrointestinal y la posibilidad de sangrado. La estrategia de no usar aspirina se originó principalmente en los estudios de pacientes que requerían
la triple terapia, pacientes con fibrilación auricular y anticoagulados por eso, y que en razón a un infarto tenían angioplastía y seguramente instalación de stents. En esos casos en que decididamente aumentaba el riesgo de hemorragia, se hizo varias pruebas suspendiendo el uso de aspirina y manteniendo la anticoagulación y los antagonistas del P2 y 12. Hay varios estudios en ese sentido y los resultados han sido prometedores, preferiblemente utilizando un anticoagulante directo, no anticoagulantes antivitamina K, y clopidogrel. Aquí les puedo mostrar algunos de los principales estudios al respecto. El Pioneer, que utilizó rivaroxaban, los Redual, que utilizaron dabigatran, el Augustus, que utilizó apixaban, y el Trust, que utilizó endoxaban, y la comparación que se hizo entre estos anticoagulantes directos con un antiplaquetario, que en este caso era clopidogrel, versus utilizar antagonistas de la vitamina K más doble antiagregación plaquetaria. En todos los casos no hubo diferencia respecto del beneficio. Y respecto del sangrado, era claramente mejor utilizar los anticoagulantes directos más clopidogrel que utilizar antivitamina K más doble antiagregación plaquetaria. Entonces, para terminar, ya un gráfico que nos muestra globalmente las estrategias para minimizar el riesgo de hemorragia en pacientes adultos mayores con síndrome coronario agudo y requirientes de doble antiplaquetario o simple antiplaquetario. En el caso de los usuarios de ticagrelor, lo que se podría hacer es disminuir el tiempo de duración de 12 meses a 6 meses o progresivamente ir retirando la aspirina, especialmente cuando se utiliza, cuando hay requerimiento de anticoagulación. Sin embargo, en ese caso, lo que se prefiere es cambiar ticagrelor por clopidogrel. Ahora, en los usuarios desde el inicio de clopidogrel o prasugrel, lo que se puede hacer en cualquiera de los casos, sea clopidogrel o prasugrel, es disminuir el tiempo de duración a 6 meses, sabiendo que igual vamos a tener el mismo beneficio que si se estuvieran utilizando a 12 meses. Y también, especialmente aquellos pacientes que requieren anticoagulación, retirar la aspirina y mantener solamente clopidogrel más un anticoagulante directo. Bien, pues, así he tratado de condensar bastante información en un tiempo acotado, pero creo que podremos resolver algunas dudas o comentarios en la mesa redonda según lo que tienen organizado los coordinadores del curso. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención.